Hay nombres que simplemente marcan la historia, ¿no? Pero pocos, muy pocos, llegan a ser sinónimo de libertad como el de Nelson Mandela. Hoy vamos a hacer un recorrido por la vida de un hombre increíble, que pasó de ser visto como un revoltoso a convertirse en el gran reconciliador de toda una nación. Miren esta imagen para empezar. Esto no es una foto de un archivo antiguo, es arte callejero, es de ahora. Y es la prueba perfecta de que, muchísimos años después, el espíritu de Mandela sigue más vivo que nunca. Para entender por qué su legado es tan potente, tenemos que irnos muy atrás, hasta el mismísimo principio. Y su historia, curiosamente, parece casi una profecía que empieza con su nombre. Su nombre de nacimiento no era Nelson, era Rolihlahla. En lengua bantú, esto se traduce literalmente como revoltoso o el que causa problemas. Es increíble, ¿verdad? Es como si su destino, el de desafiar un sistema totalmente injusto, estuviera escrito desde el primer día. A ver, sus primeros años son una serie de momentos que lo fueron definiendo. Nace en 1918, pero es en 1927, con la muerte de su padre, que pasa a estar bajo la tutela de un jefe tribal, y ahí aprende muchísimo sobre justicia. Luego, en el 39, empieza a estudiar Derecho, un camino que parecía bastante normal, hasta que en 1941, en su primer gran acto de rebeldía, se escapa a Johannesburgo para no casarse en un matrimonio arreglado. Esa decisión lo puso de lleno en el camino del activismo. Y fue justo ahí, en Johannesburgo, donde su historia personal chocó de frente con la terrible realidad política de su país. Es en esa ciudad donde se topa con el sistema que iba a definir toda su lucha, el apartheid. La palabra misma en afrikáans significa separación. Y era justamente eso, una política de Estado, una segregación racial brutal que controlaba absolutamente cada aspecto de la vida de la población negra. Y fíjense hasta qué punto llegaba este sistema. No eran solo prejuicios, eran leyes. Prohibido casarse entre razas, separación en playas, en fábricas, en los autobuses, en todas partes. Hasta crearon estas reservas aisladas, los bantustanes, para amontonar a la población negra en la miseria. Era una opresión sistemática, diseñada para quitarles su humanidad. Claro, frente a algo así, Mandela no se iba a quedar con los brazos cruzados. En 1942 encontró el lugar desde donde pelear. Se unió al Congreso Nacional Africano, el CNA, que era el movimiento principal de oposición al régimen. Al principio, la estrategia del CNA fue pacífica, desobediencia civil, muy al estilo de Gandhi. Pero el gobierno respondía con una violencia salvaje. Después de masacres como la de Sharpeville, se dieron cuenta de que protestar pacíficamente no servía de nada, y eso los llevó a un punto de quiebre, uno muy duro. Fundaron la Lanza de la Nación, el brazo armado del CNA, y empezaron a sabotear lugares simbólicos, pero siempre intentando evitar víctimas. La reacción del gobierno a este cambio de táctica fue, como se imaginan, implacable. Y esto llevó a Mandela a un destino que, paradójicamente, lo catapultó como un ícono mundial. En 1962 lo capturaron. Los cargos eran gravísimos: sabotaje, traición, conspiración. La sentencia fue la peor que le podían dar: cadena perpetua. 27. 27 años. Es un número que hay que procesar lentamente. Piensen en eso. Más de un cuarto de siglo de su vida encerrado. Y las condiciones eran terribles. Años picando piedra, trabajando en una mina de cal que le dañó los ojos para siempre porque ni siquiera le daban gafas de sol. Vivía en una celda minúscula, húmeda, y el contacto con el mundo exterior era casi nulo. Una carta y una visita cada 6 meses. Pero aquí pasa lo increíble. El intento del gobierno por borrarlo del mapa fracasó por completo. Desde esa celda diminuta, su figura se hizo gigante. Se convirtió en el prisionero político más famoso del planeta y en el símbolo de la lucha contra el apartheid. Décadas de lucha, de resistencia y una presión internacional cada vez más fuerte finalmente lograron lo que parecía imposible. Y entonces llegó el día, 11 de febrero de 1990. El mundo entero estaba mirando. El presidente F.W. de Klerk anunció lo que nadie creía posible: la liberación de Nelson Mandela y el inicio del fin del apartheid. El hombre que entró a la cárcel con 44 años salía a la luz por fin con 71. Y a partir de ese momento la historia se aceleró de una forma impresionante. En 1993, algo histórico: él y de Klerk, el último presidente del apartheid, recibieron juntos el Premio Nobel de la Paz. Juntos, y solo un año más tarde, en el 94, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, en las primeras elecciones democráticas de la historia del país. Su presidencia no se basó en la venganza, sino en la sanación.
Impulsó planes para ayudar a la gente más pobre, creó la importantísima Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar los crímenes del pasado, y lideró la creación de una nueva constitución para una Sudáfrica de iguales. Pero incluso después de dejar el poder en 1999, su trabajo por un mundo mejor no había terminado para nada. Lejos de retirarse a una vida tranquila, Madiba, como lo llamaban con cariño, simplemente cambió el foco. Se dedicó de lleno al desarrollo rural, a construir escuelas y, muy importante, se convirtió en una voz fundamental en la lucha contra el SIDA, una crisis que estaba destrozando su país. Y esta frase lo resume todo. Él no solo hablaba de paz y reconciliación en los grandes discursos, las vivió cada día de su vida, hasta el final, siendo el mejor ejemplo de lo que es ser un buen ciudadano del mundo. Al final, todo esto nos deja una pregunta enorme que su vida nos obliga a hacernos. ¿Cómo es posible que una lucha tan larga, tan dolorosa, tan llena de sacrificios, no acabe en un baño de sangre y venganza, sino en un acto de reconciliación nacional? La respuesta quizás está en cada paso de este increíble viaje que fue la vida de Nelson Mandela.